Buenas tardes, apreciados amigos que tienen la gentileza de oírme en esta sesión de cierre de la jornada de Derecho Constitucional. Para el comienzo de mi exposición en este acto, quiero hacer llegar un saludo muy especial a los distinguidos expositores en este evento, como también a los participantes y a los organizadores de estas jornadas de Derecho Constitucional, que por algún tiempo habían sido suspendidas. Lamento que mi participación en este acto se realice sin estar personalmente con ustedes, pero el desarrollo tecnológico permite solventar estas situaciones y más aún cuando la buena voluntad de quienes la organizan apoyan la solución por estos medios que la modernidad ofrece. Durante todo este tiempo que he estado fuera del país, que ya es bastante, he ahondado en mis reflexiones sobre lo ocurrido en Venezuela en los albores de eso que han llamado la Quinta República y lo que debemos evitar en el futuro, echando las bases de un substratum que impida nuevos asaltos al poder. Son tres los puntos que someramente quiero plantear ante ustedes. El primero, no solo para enfatizar en uno de esos casos la emboscada política que armó el fallecido presidente para tratar de montar la mal llamada revolución del siglo XXI, sino también tratar en este punto las razones por las cuales afirmo que hubo una emboscada política y además indico los riesgos que conlleva pretender montar en cualquier momento una asamblea constituyente. En segundo lugar, de los puntos que voy a desarrollar, lo concibo y así lo enfoco como camino a prevenir el asalto al poder de liderazgos vistos como mesiánicos que a lo largo de la historia han entrampado al pueblo para sumirlo en un torbellino de dificultades. Lo que está viviendo el país es la peor muestra del descalabro social, de la ruina económica, de la pérdida total de fe en la justicia, de la libertad y del atropello más cruel a los derechos humanos. En tercer lugar, voy a referirme a una atribución que en mi opinión es una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional, no compartida con ninguno de los otros órganos del poder público. No es un acto de creación normativa, ni de regulación de derechos o garantías ciudadanas, ni de control político, sino que le es inmanente a la naturaleza de órgano representativo del pueblo. Es un instrumento a la defensa de la dignidad humana y una espada que se esgrime para salvar a aquellos que luchan por la justicia, por la no persecución ni el acoso y por ello pierden la libertad. Me refiero a la amnistía. Para el primero de los puntos, digo que hubo una emboscada política que sorprendió a la mayoría de una masa poblacional carente de conocimiento de la significación conceptual del término, de lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, que creyó que dicha institución era una especie de panacea para resolver los problemas vividos para aquel momento. Fue lo que abrió las compuertas para que entrara en un nuevo escenario político-jurídico el mentor que con apariencia de Mesías escondía el más perverso proyecto que arruinaría los recursos con que contaba el país, no solo los materiales, sino que alejó las reservas científicas, técnicas y profesionales de una juventud que estaba llamada a asumir los grandes retos del futuro que la historia reclama. Hoy gran parte de esos talentos están dando sus frutos en el exterior. No se puede olvidar que el Congreso de la República, que funcionaba en la época del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, tomó muy en cuenta los acontecimientos y reclamos sociales
que ocurrieron en ese tiempo producto de diversos factores, tales como problemas de gobernabilidad, deficiencia en servicios públicos, pérdida de fe en la administración de justicia, etc. Los planteamientos de un grupo de intelectuales encabezados por Arturo Uslar Pietri, aunados a una serie de acontecimientos, el Congreso de la República nombró una comisión bicameral especial para la reforma del Estado, la cual tuvo una composición política heterogénea donde estuvieron representadas todas las agrupaciones políticas que hacían vida en el Parlamento, que estuvo presidida por el doctor Caldera. Dicha comisión dio cabida a opiniones y sugerencias de los diversos estratos de la sociedad civil, tales como sectores laborales, económicos, universitarios y distintas personalidades del mundo cultural manifestados en sus distintas áreas. El proyecto de reforma pasó a ser de una enmienda a reforma general, debido a la gran receptividad que tuvo la comisión de escuchar propuestas y recomendaciones. Ese proyecto recogió de toda la vertiente del pensamiento de la sociedad civil para modernizar la organización del Estado. El proyecto de reforma fue presentado al Congreso de la República en marzo de 1992, pero inexplicablemente faltó voluntad política para abocarse a su discusión, como tampoco ocurrió en el siguiente Parlamento. Para el análisis y conclusiones de lo que quiero llegar sobre este primer punto de mi exposición, debo referirme a la promesa electoral de Chávez a lo largo de su campaña, que constituyó la maniobra de su perverso plan, una Asamblea Nacional Constituyente. Sería el trampolín para alcanzar el control del poder público. No tuvo trabas para impulsarla. La Corte Suprema de Justicia, con su decisión del recurso de interpretación del artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, en el caso de fundahumanos, le abrió la ruta a su objetivo. La Asamblea Constituyente electa en abril de 1999 se conformó con el marcado ventajismo oficial. Menos de un 5% de sus integrantes no estaban alineados al grupo oficialista del Polo Patriótico. ¿Por qué pasó ese aplastante triunfo? La respuesta es sencilla. El pueblo, como dije, no tuvo claro hasta dónde podía llegarse con un cuerpo representativo de esa naturaleza. Los partidos políticos fueron negligentes al no cumplir con su función docente de explicar su significado de los riesgos que desde temprano se avisoraban. De atribuírsele a ella el carácter del poder originario, la Corte Suprema de Justicia negó tal atributo en una de las bases comiciales. Sin embargo, en el Estatuto de Funcionamiento que regulaba la actividad de la Asamblea Nacional Constituyente, lo primero que se estableció fue precisamente el carácter originario, y que además que todos los poderes y organismos del poder público quedaban subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente. Es necesario hacer algunas observaciones muy importantes en el sentido de la Asamblea Nacional Constituyente. La misión de ese cuerpo, la Asamblea Nacional Constituyente, su misión, su deber, su objetivo inmediato era solo el de elaborar una nueva constitución. Mejor dicho, hacer una reforma, pues los principios fundamentales sobre los cuales se apoya el andamiaje del Estado se mantenían incólumes. Para ese momento
no había ruptura del hilo constitucional ni tampoco esbozos de una desconstitucionalización. La intervención de las distintas ramas del poder público, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, no tenía justificación alguna. Y sin embargo, dicha Corte, frente a esta situación de intervención, produce un acuerdo que contó con el apoyo mayoritario de los magistrados. Es necesario destacar que la doctora Cecilia Sosa salva su voto y con la misma valentía y coraje que le ha caracterizado siempre, renuncia no solo a su condición de magistrado, sino también como presidenta de la Corte. Evidentemente, estoy de acuerdo en señalar que la Corte evidentemente prefirió suicidarse antes de ser ajusticiada. ¿Por qué digo que la Asamblea Nacional Constituyente fue una emboscada para montar el perverso plan del tal socialismo del siglo XXI? Porque la mayoría del pueblo ignoraba hasta dónde podía llegarse con una Asamblea Nacional Constituyente, cuál era su verdadero rol, y los propulsores de ellas estaban claros que de obtener un número de representantes que dominase ese cuerpo, llevarían adelante su proyecto sin importar los valores sobre los cuales descansa el Estado, las instituciones y los poderes legítimamente estructurados. También al pueblo se le sorprendió en su buena fe. Creyó que la Asamblea Nacional Constituyente iba a ser una especie de panacea para resolver los males vividos para esa época, para ese momento. Además, podemos señalar que ese cuerpo representativo no respetó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que eliminó de la base comicial octava para el referéndum consultivo sobre una asamblea constituyente el término originario, pues en el estatuto de funcionamiento de la misma se le dio tal carácter como dije anteriormente. Fue lo primero que hizo, estableció en el estatuto de la Asamblea Nacional Constituyente el indicar que gozaba de carácter originario para ese cuerpo representativo del pueblo. Opinión que tengo sobre el llamado de una Asamblea Nacional Constituyente en los actuales momentos que vive el país. Óigaseme bien, opinión que tengo sobre el llamado de una Asamblea Nacional Constituyente en los actuales momentos que vive el país. Primero, aparentemente sería una vía expedita para limpiar y adecentar la titularidad de aquellos órganos del Estado que desconocen el ejercicio del Parlamento Nacional. En segundo lugar, se restablecería la separación de los poderes y se amputaría el brazo ejecutor que tiene el Ejecutivo en el máximo tribunal de la República. En tercer lugar, se lograría remitir a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para que cumplan con los deberes que la Constitución le impone y se sometan a ser un cuerpo apolítico. En cuarto lugar, se evitaría encontrar trabas producto de la complacencia del poder electoral con el Ejecutivo. En quinto lugar, cuando un texto constitucional tiene definido expresamente cuáles son los principios fundamentales sobre los cuales se basa su organización jurídica política, no amerita estar llamando con regularidad a una asamblea constituyente. En sexto lugar, cuando existen malos gobiernos como el que tiene Venezuela actualmente, el referéndum revocatorio es la vía expedita para lograr el deslastre del desastre que abre los caminos de la esperanza y reconciliación nacional. Hay que evitar la práctica de la Asamblea Constituyente que a lo largo sirven para satisfacer las apetencias del poder. Para el segundo
de los puntos que indico para el desarrollo de esta exposición, quiero resaltar que si se quiere evitar otros asaltos al poder público, debemos irnos un poco a las raíces de la forma de Estado esbozada en la Constitución de 1811 y en la Constitución de 1864. La idea es el fortalecer el federalismo tan duramente golpeada con el correr del tiempo. Cuando se estableció en la Constitución de 1864 el federalismo, al poco tiempo comenzó a darle golpes tremendos al mismo para tratar de desnaturalizar lo que en verdad se quiso establecer en aquella época, dándole autonomía a cada uno de los estados miembros integrantes del Estado Federal venezolano. Pienso que los atributos del Estado dentro de una concepción federalista y no menguada, como se tiene con una aparente autonomía política que para muy poco sirve cuando no se está alineado con el gobierno nacional, amerita fortalecer a los estados para que la autonomía administrativa y judicial derrumbe ese centralismo asfixiante y por ende, a la hora de pretender asaltar el poder, aludiendo la necesidad de dictar una nueva constitución, se vean obligados a vender la idea de una reforma para adecuarlo, ¿cómo no?, a los cambios sociales, económicos y de otra naturaleza que la misma sociedad reclama, pero no a echar mano a una constituyente para armar una estructura política incompatible con el pensamiento político mayoritario del pueblo. Si se está frente a un Estado federalista, bastante cercano al modelo clásico, y se pretende hacer un cambio constitucional, hay que consultar a los Estados miembros como entes políticos autónomos. La Constitución no puede ser instrumento acomodaticio de quienes manejan los hilos del gobierno. El tercer y último punto a considerar en esta exposición, que ya en cierto modo quedó explicado antes, constituye una herramienta de la participación popular manifestada nada menos que en la Asamblea Nacional, que es el cuerpo representativo por excelencia del pueblo, para que a través de la amnistía salve y libere a las personas privadas de libertad por el Ejecutivo con el apoyo del Poder Judicial. Para ello, óigaseme bien, no necesita de la colaboración de ninguna de las otras ramas del poder público, pues de ser así, se estaría perdiendo y afectando la esencia misma de la institución. Además, cabe destacar que la Constitución no lo exige, no lo establece expresamente, como tampoco se exige que cuando el presidente de la República concede un indulto, sea menester la participación obligada del órgano legislativo. La declaratoria de inconstitucionalidad que hizo el Tribunal Supremo de Justicia era ya una decisión anunciada. El órgano judicial, como brazo ejecutor de las pretensiones del Ejecutivo, satisfizo sumisamente al presidente de la República. Con estas palabras, señores, doy por terminada mi exposición y entiendo que esas mismas palabras llevan también la conclusión de estas jornadas de derecho constitucional que a lo largo de los años ha venido marcando una huella académica de referencia doctrinal. Gracias a sus organizadores que atinadamente han logrado traer a ellas en todos los tiempos tan calificados expositores. Gracias, muchas gracias
por tanta deferencia con este sencillo maestro de la provincia. Buenas tardes.